vamos a estudiar, a estudiar el capítulo sobre principios de la creación, que igual contiene subtemas bastante profundos, pero vamos a tratar de estudiarlos de forma rápida. Am, en nuestras relaciones, ¿no? En nuestras relaciones y nuestras acciones, nos demos cuenta o no, están guiadas por leyes y principios, ¿no? Las personas hemos creado, por ejemplo, leyes de justicia para ordenar nuestras acciones, ¿no? Si nosotros eh, infringimos alguna ley, pues tenemos un castigo, ¿no? Igualmente también existen las leyes de tránsito, que son las que ordenan el tráfico, por ejemplo, ¿no? Y también existen las leyes de la física, en las cuales también estamos subordinados, ¿no? Nadie se tiraría de un 20º piso sin saber que puede correr riesgo su vida. Entonces, nos demos cuenta o no, o seamos conscientes o no de estas leyes y principios, cada día en nuestra cotidianidad estamos subordinadas a ellas. Cuando nosotros respetamos y cumplimos con estas leyes, nuestras relaciones a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Entre países es armoniosa. Sin embargo, cuando alguno de estos se incumple, ¿no? Hay problemas. Por ejemplo, ah, mi cuerpo biológicamente también está subordinado a leyes y principios de la química, biología, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo empiezo a consumir drogas que afectan la química de mi cuerpo? Entonces, definitivamente va a haber un desbalance, ¿no? Dentro de mi organismo, va a ocasionar problemas, ¿no? Lo mismo ocurre en mi relación de familia, ¿no? Por ejemplo, hay un compromiso que uno establece cuando se casa, que es la fidelidad o la no violencia, ¿no? Que son principios también dentro del matrimonio. Pero ¿qué pasa si yo infringo alguno de estos principios? También va a haber problemas, ¿no? Y lo mismo pasa en las naciones, ¿no? Hay acuerdos de paz, hay ciertos acuerdos internacionales que se tienen que respetar y cuando no se respetan, ¿no? Hay problemas, ¿no? Que pueden desencadenar incluso a guerras. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto porque en este capítulo lo que vamos a hacer es estudiar cuáles son los principios por los cuales existimos nosotros como seres humanos, existe la naturaleza, existe el universo y vamos a poder entender nuestro origen. Entonces podemos plantearnos una pregunta que es que ha surgido incluso con el ser humano, ¿no? ¿Somos frutos del azar o estamos diseñados para un propósito? Esta pregunta es muy profunda. Sin embargo, algo que podemos afirmar en este momento es que nosotros no somos nuestra propia causa, ¿no? Ninguno de nosotros hemos decidido existir, ¿verdad? Somos el resultado de algo, en este caso de la unión de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces, me gusta esta cita de Sir Fred Hoyle, que dijo que suponer que la primera célula se originó por azar es como creer que un tornado al pasar a través de un desaguadero de chatarra es capaz de ensamblar un Boeing 747 con todos los materiales que allí había, dice él, ¿no? Entonces aquí coloqué la foto de este avión al que él hace referencia, ¿no? Imagínense, ¿no? Pretender que una célula fue fruto del azar es pretender que si pasó un tornado y recogió toda esta chatarra, pudo construir un avión de este tamaño, ¿no? O sea, es imposible, ¿verdad? Ah, para que nosotros podamos responder a las preguntas fundamentales de la vida y del universo, es necesario que hablemos de Dios, ¿no? Porque Él es la causa de la existencia. Entonces, quiero hacer referencia a estos gráficos que ustedes están viendo. En el año de 1747 fue registrado esta obra de arte que se llama La niña leyendo una carta al lado de la ventana, ¿no? Así, literal, ese es el nombre de la obra de arte, ¿no? Entonces, se desconocía el autor.
¿no? Se había pensado que era una persona X, pero no se tenía la certeza. Entonces pasaron los años, pasaron los siglos, hasta que un aficionado al arte antiguo, ¿no? Empezó a sospechar que esta obra de arte le pertenecía a un artista que no tenía muchas obras, pero que sí tenía especial cuidado en las sombras que le ponía a sus obras de arte, ¿no? Entonces, él dijo, tal vez esto puede pertenecer a él, ¿no? Entonces, él se enfocó mucho en esta obra y al punto de que identificó que había como una especie de sombra detrás de la niña, ¿no? En la pared. Y él dijo, qué raro, ¿por qué está esto aquí? ¿No? Y empezaron a investigar, incluso pasaron la obra por rayos X y se dieron cuenta que estaba sobrepintada, ¿no? Entonces hicieron todo un proceso de despintar esta sombra y ahí he colocado algunas fotos, ¿no? Donde empiezan a despintar la parte del cuadrado que está detrás de la niña y descubren que había efectivamente un cuadro de Cupido, ¿no? Entonces, este artista dice, no, definitivamente esto le pertenece a este artista que inicialmente había pintado el cuadro, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque las cualidades de la obra reflejan el pensamiento del artista, ¿no? Entonces, imagínense, pasaron tantos años para que pudieran descubrir realmente de quién era la obra de arte y pudieran determinar su interpretación, que ahora sí lo pueden vincular con un aspecto de amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno ve esta obra y dice, oh no, la chica está leyendo una carta de amor, ¿no? Porque detrás está Cupido, ¿verdad? Está como relacionándose. Entonces, la obra es la expresión de la mente del creador. En este caso, nosotros en este caso, por ejemplo, algo referente también nos hace en Romanos 1:20, ¿no? Que nos dice que nosotros podemos conocer a la creación a través de podemos conocer a Dios a través de la creación, ¿no? Todas las cualidades que nosotros encontramos en la naturaleza, ¿no? También las tiene Dios, ¿verdad? Es por ello que en este capítulo vamos a analizar un poco a qué se refiere con estas cualidades, ¿no? Entonces, la primera característica de la naturaleza humana es que nosotros tenemos un aspecto eh, mental o aspecto interno, incorpóreo, y tenemos un aspecto material. Esa es nuestra primera característica humana. Tenemos nuestro cuerpo y tenemos a nuestra mente. Entonces, por ahí deducimos por lógica que también Dios, al ser la primera causa, también tiene estos dos aspectos, ¿no? El aspecto mental y el aspecto material o energético. Entonces, ah, podemos ver, por ejemplo, que otra característica que se identifica en la naturaleza, en la creación, es esta dualidad que existe entre lo masculino y lo femenino. Entonces, si analizamos a la creación, que aquí hemos hecho un cuadro, ¿no? Donde, por ejemplo, estamos nosotros, los seres humanos, luego los animales, las plantas, moléculas, átomos y partículas. Podemos ver que cada uno de ellos contiene esta dualidad, ¿no? De carácter interno, incorpóreo, ¿no? Espiritual y de nuestra forma externa. Asimismo, también tenemos esta dualidad de la masculinidad y la feminidad. Esto está presente en toda la creación. ¿Y cuál es el origen, el origen final en este caso, por ejemplo, de la partícula, ¿no? Cuando uno descompone a la partícula, lo que encuentra es la energía. La energía en este caso es invisible y la fuente de la energía es Dios, ¿no? Por eso Dios también tiene esta cualidad de invisibilidad, pero podemos verlo a través de la creación, lo que nos decía en Romanos 1:20. Bien, a ver, continuamos. Entonces, ¿cuál será la relación que existe entre Dios y el hombre? ¿Cuál es la esencia de Dios? Dios es como nuestra mente espiritual, ¿no? O sea, no, Dios pertenece a este ámbito espiritual
espiritual donde no lo podemos ver, es invisible, no tiene una forma material. Sin embargo, es la fuente de nuestra mente espiritual del hombre, ¿no? Llamamos a este espíritu infinito de corazón y amor de Dios. Entonces, Dios es como, es la causa y nosotros somos el resultado, somos el efecto, ¿no? La creación. Dios está en la posición de sujeto y la creación está en la posición de objeto, ¿no? Dios es este carácter interno que no se ve, invisible, y la creación es esta forma externa, visible. Bueno, finalmente, en esta parte, para que podamos comprender la naturaleza de Dios, ¿no? Porque uno puede plantearse la pregunta, pero ¿por qué Dios y cómo es Dios, ¿no? Si nosotros vemos a nosotros mismos, nosotros como padres, lo que, eh, lo que tenemos hacia nuestros hijos es un amor inmenso, ¿no? O sea, como no cambia con el tiempo, con el espacio. Pueden ser nuestros hijos buenos o malos, etcétera, pero siempre amamos a nuestros hijos. Y esta capacidad de amar proviene de a lo que nosotros llamamos como el corazón, ¿no? Que es esta fuente de amor, que es esta fuente irreprimible de dar amor, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta característica, esta cualidad? Viene de Dios, que es nuestro origen. Entonces, Dios es un Dios de corazón, ¿no? Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es lo que nos decía Jesús también, ¿verdad? Entonces, en el Génesis 1:27 podemos ver que dice, ¿no? Y Dios creó al hombre a imagen suya, macho y hembra los creó. Ujú. Yo dije, vosotros sois dioses y vosotros hijos del Altísimo, nos dice en Salmo 82:6. Otra característica que vemos en nosotros es que todos nosotros tenemos una conciencia que siempre nos está empujando hacia la verdad, hacia la bondad, hacia la belleza. ¿Y de dónde viene esta cualidad? ¿De dónde viene esta característica, no? Entonces esto viene de Dios. Dios también es un ser de belleza, de verdad y bondad. Y finalmente, lo que podemos observar en toda la creación es que existen leyes y principios que dirigen todos los movimientos, todos los organismos, ¿no? Entonces hay un orden en toda la creación. ¿De dónde proviene esto? Pues también proviene de nuestro origen, que es Dios, ¿no? Dios es el origen de la ley, de los principios. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque quizás algunas personas originalmente podrían pensar que no existe Dios, ¿no? Pero cuando analizamos nosotros, a nuestra naturaleza humana y también observamos la creación, es inevitable y también es algo irrefutable decir que no existe este origen, ¿no? Ahora, podríamos llamarle Dios o podríamos llamarle primera energía universal o podríamos llamarle como de acuerdo al credo que las personas puedan profesar, pero tenemos que admitir que existe, que tenemos este origen, ¿no? Que Dios es nuestro origen. Entonces, Dios viene a ser esta primera energía universal, que es como la fuente de todas las demás energías que hacen posible que exista la vida. Dios es un ser absoluto, autoexistente, es eterno, trasciende el tiempo y el espacio, es absoluto, ¿no? Y también nosotros fuimos creados con esa cualidad, ¿no? Nosotros como humanos, porque los animales y las plantas tienen otras cualidades, ¿no? Ellos, no, por ejemplo, no tienen esta cualidad de la eternidad, que nosotros sí lo tenemos, y más adelante también lo vamos a volver a mencionar. Entonces, Dios es la primera energía universal, que es la fuente de todas las energías necesarias para que la vida exista, ¿no? Tanto el ser humano, los animales, las plantas, los minerales y todo ello. Ahora, si Dios es la fuente de esta primera energía universal, a partir de él se crea esta acción de dar y recibir, que es la fuerza que promueve la vida, ¿no? Que hace posible la existencia. Vamos a analizarlo aquí.
Entonces, como vemos que aquí en este gráfico, Dios es la primera energía universal. Se divide en, en dos, que es el sujeto, que es el origen, el sujeto que es el que inicia la acción, que es el que inicia la acción, ajá. El objeto que es el que recibe y a la vez devuelve la acción. A esto nosotros le llamamos como la acción de dar y recibir. Bien. Entonces, esta acción de dar y recibir está presente en toda la creación. Permite la existencia, la acción y la reproducción de todo aquello que existe. Para que se pueda dar esta acción de dar y recibir, ambos elementos tienen que estar en el mismo nivel. ¿Sí? Tienen que tener ambos la capacidad tanto de dar como de recibir. ¿Sí? Y ambos elementos tienen que estar centrados en un propósito en común para que pueda existir esta relación recíproca. También nos dice que es una relación dinámica, circular e infinita. Esto es algo muy interesante porque, por ejemplo, si observamos al ciclo del agua, podemos darnos cuenta que es un ciclo circular. Y en este ciclo circular es eterno, es infinito. Entonces, la relación de dar y recibir, que también es un ciclo circular, permite, como decíamos, la existencia, la reproducción, que es infinita, ¿no? Como Dios, que es una cualidad de Dios, ¿no? Que es un Dios eterno, infinito. Esta acción de dar y recibir la podemos identificar a nivel, por ejemplo, que hay una acción de dar y recibir de las plantas con los animales, el sol con el planeta, los padres hacia los hijos, el esposo con la esposa, ¿no? El profesor y los estudiantes, el empleador y el empleado, ¿no? El pueblo y el gobierno, el Estado, Dios y el hombre, la mente y el cuerpo. Entonces, y si nosotros observamos a nuestro alrededor, podemos identificar que la acción de dar y recibir está presente en todas las relaciones que nosotros tenemos en nuestro día a día. Entonces, en Mateos 22, del 37 al 40, identificamos esta frase que nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que también nos habla de una acción de dar y recibir, ¿verdad? Basada en el amor. Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar del fundamento de cuatro posiciones. El fundamento de cuatro posiciones tiene como origen Dios. La división se da entre el sujeto y objeto, que tienen como resultado, al unir, al establecer la acción de dar y recibir, generan esta unión. Entonces, el fundamento de cuatro posiciones es el propósito eterno de la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? Creación, ahora vamos a hablar del propósito de la creación y de la meta de la vida humana. Bien, ¿cuál fue el motivo de Dios para comenzar su creación? O sea, ¿por qué Dios nos creó, no? Si nosotros nos autoanalizamos, podemos ver que nosotros no queremos estar solos, no queremos vivir solos, ¿no? El deseo natural del ser humano es experimentar alegría y felicidad. Entonces, ¿de dónde proviene este deseo? ¿De dónde proviene este anhelo? Este anhelo, este deseo viene de Dios. Entonces, el motivo que tuvo Dios para crear fue producir alegría. Esto no es posible estando él solo, ¿no? Por eso tenía que crearnos para ser su objeto de amor y con el cual él puede experimentar felicidad. Entonces, ¿cómo experimentaría Dios alegría o amor cuando nosotros como creación respondiésemos al mismo nivel? Entonces, Dios tiene el poder de amar, pero Él necesita a alguien a quien le pueda dar su amor, en este caso nosotros. En la Biblia y en otros textos sagrados se compara al ser humano como, o se pone al ser humano en esta posición. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, nos dice
que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces fuimos creados con ese objetivo de poder devolver alegría y devolver amor a nuestro Creador. Eh, y bueno, y por ejemplo, si vamos a la creación, a los animales, a las plantas, los minerales, ellos no tienen esta cualidad, ¿no? De devolver directamente, de devolver amor y alegría a Dios en el mismo nivel, ¿no? Entonces, el ser humano es el único que puede devolver alegría y amor a Dios en el mismo nivel, ¿no? O sea, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Bien. Entonces, en Génesis 1:28 podemos ver que Dios nos dice, ¿no? De fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarlas. Fueron las primeras palabras que Dios le expresó a Adán y Eva después de la creación. ¿A qué se refiere con fructificar? Nosotros lo hemos llamado a esto como las tres grandes bendiciones. Fructificar significa que nuestro cuerpo, nuestra mente puedan estar centralizadas en Dios y podamos llegar a ser personas maduras, ¿no? Con una personalidad madura en completa unidad con Dios. Esto es muy sencillo de decirlo, pero de practicarlo es todo un gran desafío, ¿no? Por eso Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Entonces, porque Jesús logró esta primera bendición que fue la madurez a nivel personal. Él llegó a ser uno con Dios. Entonces, eso es la primera meta que nosotros como personas tenemos, completar esta primera bendición. Y nuestro modelo, principalmente, ¿no? Jesús, que llegó a esta posición y nos lo compartió y además nos dijo, no sean pues perfectos como vuestro Padre lo es. Entonces, Él estableció el estándar y nos motiva y nos impulsa a que nosotros también podamos alcanzar esta posición. La segunda bendición nos dice multiplicar, ¿no? Vamos a hacer referencia a esta dualidad que es de la feminidad y masculinidad que hace posible la multiplicación en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Por ejemplo, en las plantas, cuando vemos esta relación entre el estambre y el pistilo, en los animales, cuando vemos la relación entre el macho y la hembra, y bueno, y entre nosotros, cuando existe la relación entre esposo y esposa, y viene a dar como resultado una familia, ¿no? Entonces, a esto se refería con la segunda bendición. Y la tercera, que nos habla acerca del dominio. Entonces, el dominio tiene que ver con la humanidad ya como familia humana, y nuestra relación con la naturaleza. Si esta está centrada en Dios, entonces nuestro resultado viene a ser un mundo ideal, ¿no? Un cosmos ideal. Entonces, este fue el propósito por el cual Dios creó, porque inicialmente, ¿no? Si es que el ser humano logra madurar y logra tener esta unidad con Dios, entonces podríamos estar en esa posición de devolver alegría y amor a Dios, ¿no? Primero como persona, como varón o como mujer. En segundo lugar, como familia, también podemos devolver amor, le podemos devolver alegría a Dios en esa posición como familia, ¿verdad? Y finalmente, como humanidad, podemos devolver este amor y esta alegría a Dios, ¿no? Ese era el plan, ese era el propósito por el cual Dios creó a ser humano. Entonces, bien. Ahora vamos a hablar acerca del crecimiento de los seres creados, de los tres periodos de crecimiento y la responsabilidad humana. Entonces, cuando el Génesis nos habla acerca de los días en los que Dios creó, podemos entender, gracias a los avances de la ciencia moderna, que esto no era un día de 24 horas, ¿no? Sino que hace referencia a 6 etapas. Entonces, porque era un simbolismo, ¿verdad? Pero actualmente ya se sabe cómo ha sido el proceso de creación del universo. Y es que si vemos absolutamente todo lo que existe, pasa por una etapa de formación, que es donde se origina, donde inicia, pasa por una etapa de crecimiento en el que va madurando ¿no? En este caso, por ejemplo, un niño va madurando su pensamiento, va madurando su propio cuerpo, va creciendo, ¿no?
Aquí vemos el ejemplo de una plantita, de un pollito y de un niño, de una persona. Y finalmente la etapa de perfeccionamiento cuando ya alcanzamos la madurez. Y en este caso, por ejemplo, la planta ya cuando brota la flor y en el caso de que tuviese fruto, pues cuando dé el fruto. Y la gallina que ya está madura como para poner, por ejemplo, los huevos. Entonces, todo en la creación pasa por estas etapas de formación, de crecimiento y de perfeccionamiento. A diferencia de las plantas y los animales, nuestro crecimiento, además de estar alineado con las leyes de la naturaleza, también está, eh, también está subordinado o depende del cumplimiento de nuestra parte de responsabilidad. A ver, ¿qué significa esto? Nosotros físicamente, biológicamente vamos a llegar a esta madurez, vamos a ser adultos. Sin embargo, a nivel del carácter, a nivel del cumplimiento de nuestra parte de responsabilidad como hijos de Dios, esto ya depende, ¿no? De cuánta madurez, de cuánta desarrollo de nuestra conciencia, de desarrollo de nuestra espiritualidad tengamos las personas. Entonces, ¿y por qué Dios nos dio esta libertad y esta responsabilidad solo a los seres humanos y no a otras criaturas? ¿Por qué? Primero porque nosotros, como lo dijimos anteriormente, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, somos los hijos de Dios. Lo segundo es que nos dio esta cualidad de la co-creación. O sea, nosotros como personas tenemos esta capacidad de crear vida. Entonces, bueno, y lo veíamos en la segunda bendición. Y tercero, el amor verdadero. Dios desea un amor que sea devuelto a Él en libertad. Yo creo que a nadie, ¿no? Nadie quisiera apuntar a su esposo diciéndole, ámame. El amor es un acto espontáneo, es un acto libre, y por eso es algo valioso, ¿no? Es algo hermoso. Y eso es lo que Dios quería recibir. Él no quería que nos comportemos como robots o títeres, ¿no? Porque eso no tiene esta acción de dar y recibir, como decíamos inicialmente, que ambos, el sujeto y el objeto, tienen que tener esta capacidad tanto de dar como de recibir, ¿no? Y de devolver esta acción. Entonces, es por ello que Dios nos creó con este libre albedrío. A ver. Decíamos que estas etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento que están presentes en toda la creación, sin embargo que tienen esta diferencia en el ser humano específicamente, que es el cumplimiento de responsabilidad. ¿Por qué Dios nos creó en estas etapas? Muy importante porque en la etapa ya de perfeccionamiento, que es donde nosotros alcanzaríamos el nivel de conciencia, la madurez, es el nivel donde nosotros podríamos relacionarnos de manera directa con Dios. Y para ello era necesario o es necesario que nosotros recorramos este camino de formación y crecimiento previo a través del conocimiento de las leyes espirituales, del respeto, del mandamiento, del respeto, del cumplimiento de los mandamientos, ¿no? Es importante que nosotros podamos pasar por todo este proceso para poder llegar a este nivel de dominio directo del amor de Dios. Entonces, en este dominio, por ejemplo, no, si nosotros analizamos un poco las palabras de Jesús, ¿no? O la vida de Jesús, él vivía en este dominio directo de Dios, ¿no? Entonces, cuando él pasó, por ejemplo, este ayuno y pasó por las tentaciones de Satanás, él pudo superar estas tentaciones porque él estaba en este dominio directo de Dios. Entonces, si nosotros llegamos a alcanzar también esta posición, este, esta madurez, ¿no? Espiritual de carácter, entonces también podríamos experimentar esta relación de amor con Dios. No tendríamos tentación, por ejemplo, por el pecado o los malos pensamientos o etcétera. Entonces, en este dominio, por ejemplo, no se necesitan leyes, no se necesitan mandamientos, no se necesitaría la religión, ¿no? Porque el ser humano y su conciencia estaría relacionándose directamente con Dios. Entonces, imagínense, ¿no? A este nivel de madurez, este nivel de conciencia y de corazón es a lo que nosotros llamamos perfección.
y relación del dominio directo con Dios. Ese era el propósito. Bien, vamos a profundizar un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre el mundo substancial invisible y el mundo substancial visible centrado en el hombre. ¿Qué se refiere esto? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Será que se termina todo o qué sucede? Eh, para que nosotros podamos entender qué sucede cuando morimos, tenemos que entender primero cuál es nuestra esencia. Y nuestra esencia es espiritual, porque nuestro origen, que es nuestra fuente, que es Dios, es de esta cualidad espiritual. Entonces, aquí, por ejemplo, en Mateo 17, del 1 al 8, nos presenta un caso, ¿no? Una situación en la que Jesús llevó a sus dos discípulos, a Pedro y a sus tres discípulos, a Pedro, Jacobo y a Juan, hacer oración, ¿verdad? Y en ese monte que dicen monte de la transfiguración, apareció Moisés y Elías, ¿no? Y estaban hablando con él. Esto lo pudieron ver sus discípulos. Entonces, dice, ¿no? Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Entonces aquí, bueno, los discípulos vieron claramente a Moisés y Elías, como si estuvieran viendo una persona de carne y hueso, y por eso le propusieron esto a Jesús. Entonces, claramente no eran ellos, porque Moisés y Elías murieron muchos años atrás, sino eran los espíritus, ¿no? Ellos estaban ahí en espíritu. Eh, Ahora, ¿es posible esto? ¿Es posible tener este tipo de experiencias? Ya hemos visto en muchos testimonios de personas, libros que se han escrito acerca de estas experiencias cercanas a la muerte, que efectivamente existe cuando las personas tienen este acercamiento al mundo espiritual, hay una sensación, por ejemplo, de paz, de serenidad, dicen que se encuentran con una luz brillante, hay una revisión rápida de la vida, sienten cómo su espíritu se separa del cuerpo, ¿no? Incluso se pueden encontrar con sus ancestros, sus abuelos, bisabuelos que han ya pasado al mundo espiritual anteriormente, y hay una sensación, un sentimiento de que son parte de algo más grande, ¿no? De un todo, que es una conexión universal. No utilizan la voz para comunicarse, sino es una comunicación más telepática, más espiritual. Y las personas que han regresado de este tipo de experiencias y lo comentan, dicen que ya no tienen temor a la muerte, porque entienden que es simplemente otro paso, ¿no? Otra etapa de la vida. Y el doctor Manuel Sanz Segarra, que es un estudioso también de este tipo de experiencias cercanas a la muerte, lo que nos dice como una conclusión de toda su investigación es que nosotros debemos considerar y comprender la vida y la muerte no como hasta el momento lo hacemos, ¿no? Como que termina nuestra vida y terminó todo, sino que tenemos que entender que simplemente la muerte es una transición a un estado diferente de conciencia, ¿no? Eso es algo muy importante porque si lográramos comprender a profundidad que somos espíritu, como ya anteriormente lo hemos estado estudiando, entonces, el significado que le damos a nuestra vida, a nuestro día a día, a nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras relaciones, adquiriría otro sentido. Y este es el propósito también de esta conferencia, que nosotros conozcamos todos estos aspectos con la intención de que podamos hacer una revisión a nuestra vida y podamos redireccionarla, ¿no? Hacia donde realmente debería ser. A ver, vamos a pasar. Entonces, decimos que existe un mundo físico, existe el mundo espiritual, ¿no? Nuestro cuerpo físico está compuesto de todos los materiales necesarios para vivir en esta vida física.
Por ello, todo lo que existe en este mundo también nos sirve a nosotros para nuestro crecimiento biológico, ¿no? Y todo. Sin embargo, también existe el mundo espiritual y es en esta parte donde a veces muchos que desconocemos no sabemos cómo adecuar nuestra existencia a cómo desarrollarnos en este ámbito espiritual. Estamos viviendo en el mundo espiritual al mismo tiempo que vivimos en el mundo físico, ¿no? Entonces nosotros tenemos este gran potencial de dominar tanto el mundo físico, pero también el mundo espiritual. Y esto es algo muy interesante. Ah, ¿Cómo podemos nosotros alimentar nuestro espíritu en este caso, ¿no? Porque ya nuestro cuerpo espiritual nosotros sabemos, gracias a la nutrición y todo que nos dicen que tenemos que alimentarnos, al deporte y etcétera. Pero ¿cómo alimentamos nuestro cuerpo espiritual? Entonces, de acuerdo al principio divino, lo que nos dice es que nuestro cuerpo espiritual se alimenta ah, de las buenas acciones que desarrolla nuestro cuerpo físico. Ese es el alimento de nuestro cuerpo espiritual. Entonces, tenemos que enviar estos elementos espirituales, que son las buenas acciones, por ejemplo, la oración, la meditación, el amor, ¿no? Que tenemos entre nuestro prójimo, todos estos elementos espirituales, la alegría, el amor, la bondad, la belleza, ¿no? Todos estos elementos espirituales ayudan a que nuestro cuerpo espiritual pueda crecer, ¿no? Y nuestro cuerpo espiritual, al estar conectado con Dios, entonces esa es la forma en la que también nosotros podríamos fortalecer nuestra relación con Dios. Esto es muy importante porque a veces uno dice, yo quiero sentir a Dios, quiero estar más cerca de Dios, ¿no? Pero no me doy un espacio, por ejemplo, para la oración, o no me doy un espacio para, en mi relación con las personas, tal vez hacer algo bueno por alguien, ¿no? Hacer un acto de servicio sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, no puedo conectarme con Dios si es que no realizo acciones que puedan alimentar a mi espíritu. Entonces, si es que en algún momento hemos sentido que estamos lejos de Dios, pues esto es algo que nos hace reflexionar, ¿no? Si solo estamos viviendo, eh, comemos, vamos al trabajo y luego seguimos con nuestras necesidades solamente materiales o físicas, difícilmente vamos a poder experimentar a Dios en nuestras vidas en el día a día. Bien, entonces, aquí ya vamos como comprendiendo que nuestro yo espiritual incluso es más importante que nuestro yo físico, porque es el que va a trascender el tiempo y el espacio y es el que finalmente se va a unir a Dios, que es la fuente. Entonces, dentro de nuestro yo espiritual podemos ver que tenemos esta dualidad que es nuestra mente espiritual, que es el origen de nuestra emoción, nuestro intelecto, nuestra voluntad, donde está localizada nuestra conciencia y nuestra individualidad, y que es el núcleo de lo que nosotros llamamos el corazón, ¿no? Que es esta fuente del amor. Y también tenemos nuestro cuerpo espiritual, que, eh, que es el que dice expresa nuestro grado de madurez espiritual, que es un cuerpo como un cuerpo de energía etérea. No sé si alguna vez ustedes han escuchado, ¿no? Cuando alguien observa a un ser espiritual, pues observa la luz, observa a esto se refiere con cuerpo espiritual, ¿no? A ver, yo físico. Entonces, dentro de nuestra mente física tenemos toda nuestro cerebro, ¿no? Eh, todo esta, eh, todo esto que nosotros necesitamos para controlar nuestros movimientos, nuestra alimentación, ¿no? Reproducción, y el cuerpo físico, que es finalmente el conjunto de órganos, músculos, huesos, que es con el que normalmente nos desenvolvemos en este mundo, ¿no? Entonces, la característica de nuestro yo espiritual es que es eterno y la característica de nuestro yo físico es que es temporal, ¿no? O sea, que tiene un tiempo que va a terminar, ya no vamos a existir. Actualmente creo que el, nuestro récord, ¿no? Es como de 80 años, que supuestamente es hasta donde nosotros podemos vivir. Si es que vivimos bien, si es que nos mantenemos en salud, quizás alcancemos más. Ah,
tres etapas naturales en la vida, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, que cuando hemos estado en el vientre de nuestra madre, el ambiente en el que nos hemos desarrollado ha sido el agua, ¿no? Ese ha sido el ambiente en el que hemos estado viviendo por 9 meses. Cuando hemos nacido, pasamos del agua al aire. Y ya después de un cierto tiempo que vivamos en este mundo, pues vamos a pasar al mundo espiritual, que es donde vamos a vivir rodeados de amor, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que importa? Que nosotros podamos a lo largo de nuestra vida desarrollar esta capacidad de amar, ¿no? Y por ello Jesús nos lo dijo, ¿no? El principal mandamiento es ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, se entiende ahora por qué Jesús nos dio este mandamiento del amor. Entonces, porque efectivamente cuando uno pasa al mundo espiritual, de lo que vive es del amor. Lo que respiramos es el amor. Entonces, a ver, finalmente, ¿cuál es la verdadera medida del bien y del mal? Muchos de nosotros ignoramos esto, ¿no? Y a veces caemos en el relativismo. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí, y etcétera. Sin embargo, si Dios es un ser absoluto, eh, tenemos que deducir por lógica que existen principios y leyes absolutas, ¿no? O sea, en el que estamos todos incluidos, ¿no? Más allá de nuestra religión, más allá de nuestra nacionalidad, de nuestra edad. Entonces, comprender esto es algo muy, muy importante. Entonces, no podemos vivir ignorando cuáles son estas leyes y principios absolutos. A ver, mmm, cada persona tiene una mente original que está conectada directamente con Dios. Esta voz interior que todos poseemos muchas veces está silenciada porque estamos separados de Dios, ¿no? Entonces, cuanto más vivamos centrados solo en lo material o en lo físico, más nos vamos alejando de Dios. Entonces, nosotros vamos a escuchar a nuestra mente original y vamos a fortalecer esta relación con Dios en la medida en que podamos acercarnos más escuchar más y hacer caso a esta mente original, a esta conciencia. Cuando hagamos un trabajo serio, sincero, por ejemplo, a través de la oración o a través de vivir una vida altruista, de servicio, con estos estándares éticos, altos estándares éticos de verdad, de moral. Entonces, esta brecha que existe entre Dios y nuestra conciencia va a ir como acortándose. Esa es la meta, porque hablar en este momento de perfección es bastante difícil, diría yo, ¿no? Por la misma dinámica en la que vivimos. Sin embargo, esa es la meta, ese es el objetivo al que tenemos que llegar. Ya lo hemos visto en las tres grandes bendiciones. Entonces, ese es el camino que tenemos que recorrer. Bueno, esto ha sido una explicación bastante rápida, pero espero que haya podido tocar todos los temas. Les agradezco mucho su atención.